Yahweh, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén, amén. Amén, amén, eternamente y para siempre. Así sea. Y dice también la palabra del Eterno que si me olvidare yo de Jerusalén y de alabar el nombre del Eterno, que mi lengua se pegue a mi paladar. Entonces eso nos compromete a estar alabando el nombre del Eterno constantemente, eternamente y para siempre. Ahora, mi hermana Aleida, vamos a dar tiempo a que nuestra hermana también ella ahora nos dirija en esta oración para poner esta reunión en las manos del Eterno y bajo la dirección de su Ruach HaKodesh. Adelante, mi hermana Aleida. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad, Hashem, que tú nos das. Padre, te damos gracias por el Ruach, para que sea tú, Señor, que lo use, que tú nos des inteligencia, Dios, sabiduría. Que sea tú, Hashem, nuestro Elohim, nuestro Abba Padre, Dios. Que tú nos des la inteligencia que te necesitamos en esta hora, Dios. Que toda esta información que tenemos en nuestra mente sea vaciada, Dios Padre, para poder recibir la palabra fresca que tú vas a usar, Padre, nuestro Roe en esta noche. Yo te doy gracias, Hashem, Padre, porque yo sé que tú lo vas a usar en el nombre de nuestro Adonai Mashiach. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Elohim, Padre, gracias. Amén y amén, en el nombre de Yeshua. Ahora sí, vamos a comenzar la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Quiero comentarles que cuando yo era niño y escuchaba a los hermanos de la iglesia hacer esta pregunta a mi papá o a los pastores de la misma iglesia donde yo me encontraba, escuchaba siempre decir en ellos algo como esto: la salvación no se pierde. El que se pierde es la persona que la descuida. Siempre escuchaba eso. Tal vez ellos decían esta expresión para hacer ver que a lo mejor la pregunta estaba mal planteada. Pero bueno, se entiende perfectamente lo que estamos diciendo cuando decimos, ¿la salvación se pierde o no? Es decir, cuando uno es salvo, uno ya es salvo, ¿se puede dejar de ser salvo? Como que si ahora soy salvo, pero si cometo algo malo, entonces pierdo esa salvación, pero luego si me arrepiento la recupero, pero luego si vuelvo a hacer algo malo la pierdo, como algo intermitente, ¿cierto? Entonces para algunos esto suena incomprensible, por lo tanto se van por la línea de creer de que no se pierde, sino que es como algo eterno. Y entonces lo obtienes, ya no se te va a quitar. Es como que ya estás predestinado para eso. Pero hay quienes piensan lo contrario o piensan diferente y dicen, no, la salvación sí se pierde porque hay algunos versículos de la Biblia que nos muestran o hacen ver de que la salvación en algún momento dado se puede perder y uno se extravía. Y entonces uno ya no sabe a veces qué creer, ¿cierto? Entonces escucha incluso a lo mejor debates y puede ser que pensamos que este tema es un asunto propio de los cristianos o de los movimientos cristianos, que se están discutiendo a ver si la salvación se pierde o no, pero en realidad no es algo solamente de los cristianos, o ahora el movimiento de raíces hebreas, incluyéndonos, sino este tema está prácticamente desde antes del nacimiento de Yeshua y después del nacimiento. Es decir, hay que remontarnos a esa época en las sectas judías para saber cuál era el pensamiento de ellos al respecto. Y nos vamos a dar cuenta que varios historiadores, y propiamente Flavio Josefo, un historiador muy famoso judío, él hace entender o nos da a entender en una de sus obras, Antigüedades de los Judíos o Antigüedades Judías, nos da a entender en esa escritura que él relata acerca de los esenios, que los esenios creían en una cierta predestinación, aunque ellos no hablaban exactamente de que el alma se salva o se condena, sino más bien ellos hablaban de el alma sadik, es decir, el alma justa, y el alma rasha. ¿Qué es rasha?
es decir, el alma malvada o perversa, la persona perversa. Y ellos decían que la persona ya venía predestinada a este mundo, con qué acción iba a determinarse. Es decir, que si alguien ya venía con un alma sadik, alguien justo, tú ya venías a hacer buenas obras y inmediatamente ibas a ser canalizado a eso, a ser un sadik. Pero si una persona ya venía a este mundo con un alma rasha, es decir, perversa, a eso estaba destinada. Por supuesto que a esta idea le salen varios cuestionamientos, porque uno puede decir, bueno, si uno ya viene predestinado qué es lo que va a hacer en esta vida y qué va a pasar en esta vida, entonces de nada me servirá educar a mi hijo en una buena enseñanza, con buenos valores, con principios, estarme esforzando en él para que él pueda ser una mejor persona, si su alma ya viene con una predestinación a lo malo. Por mucho que yo haga y lo que yo intente hacer con él y corregirlo, pues ya se va a hacer una persona mala y eso va a ser su destino. Aunque ellos no hablaban, les digo, de salvación y condenación, pero entendamos que al decir predestinación de las almas, ya estamos diciendo que por ende a un tzadik le corresponde una recompensa buena de salvación y al rasha, al malo y perverso, le corresponde una recompensa separado del eterno, unas consecuencias malas. Entonces, aquí ya estamos hablando de algo de predestinación. Y esto es lo que tiene que despertar nuestro entendimiento, porque hoy en la actualidad hay gente que cree como esa postura de los esenios y se desarrolló lo que se conoce como el calvinismo. Hubo un hombre por ahí del siglo XVI que empezó a desarrollar esta doctrina de la predestinación, pero no es nueva, no nació con él. Él simplemente la empezó a promover dentro del cristianismo, pero ya vemos que en las sectas judías ya se empezaba a promover una idea de predestinación. Pero hay diferentes posturas de predestinación, de hecho. Hay quienes piensan que es una predestinación absoluta. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está sucediendo en este mundo, de alguna manera, ya el Eterno lo conoce y lo sabe, y a lo mejor en ese sentido podemos decir, sí, el Eterno lo sabe todo, Él es omnisciente, pero se explica en esta postura que de alguna manera todo ya está escrito en un guión. Ya estamos viviendo un guión que el Eterno escribió y que solamente venimos a replicar ese guión que el Eterno ya está escrito de principio a fin y que a nosotros se nos hace creer de que estamos viviendo algo inédito y que tenemos una voluntad propia, pero que en realidad no es eso. Simplemente estamos emulando lo que ya se nos dijo que tuviéramos que hacer. Es predestinación absoluta. Es como si el Eterno armara una película. Ustedes saben que los cineastas o los productores de cine, cuando ellos hacen una película, hay muchos de ellos que no solamente son productores, sino que también son escritores. Escriben sus propios guiones. Todo lo que va a acontecer en su película, la empiezan a escribir. Empiezan a notar y después empiezan a imaginar las situaciones y efectos especiales y entonces empiezan a contratar gente para ayudarles a crear su propia película, ¿no? Directores, empieza a camarógrafos, empieza a rodearse de personas que le van a ayudar a crear su película, la que él tiene en mente, la que él ya proyectó. Entonces hace un casting. ¿Qué es un casting? Cita a varias personas y les empieza a decir, yo te quiero para este personaje, y entonces empiezan a ensayar y luego empieza el rodaje y empiezan a grabar la película, termina, la editan completamente y entonces se genera un estreno que se le conoce como premier, la premier. En ese evento, la premier, están todos los actores presentes para ver la propia película que ellos realizaron. Entonces significa que el propio productor, escritor de la película, guionista, creador de todo el contenido de esa película, está sentado en primera fila viendo su propia película. Aunque él ya sabe en qué va a acabar la película, él ya sabe cómo comienza la película, él ya sabe todas las cosas, ¿cierto? Él ya sabe cuáles son los efectos que él quiso para su película, quiénes son los actores, él ya sabe qué actor se va a morir y cuál actor no se va a morir, cómo está el desenlace, cómo está incluso la culminación de la... Él lo conoce todo, pero se sienta a ver su película. Y algunos creen
que justamente así está pasando en el mundo. Que el Eterno, Elohim, el Creador, Boreolam, se está sentando a ver la película que Él ya proyectó en su mente y que ya cada uno de nosotros simplemente estamos repitiendo o replicando el guión que Él nos mandó a hacer. Predestinación absoluta. Predestinación absoluta. No así los fariseos. Los fariseos no creían en eso. Los fariseos creían que el ser humano tenía libre albedrío. Enfáticamente, ellos creían que el ser humano tenía la capacidad de elegir por su propia cuenta entre lo que es bueno y lo que es malo. Y que esas decisiones que uno iba tomando o iba asumiendo, iban de alguna manera cambiando el curso natural de su vida. Si decido algo bueno, pues empiezo a darme cuenta que vienen cosas buenas. Es decir, pero por mi decisión, por lo que yo solo decidí hacer. Y que el Eterno puso esa capacidad en el hombre y que el Eterno respeta tu voluntad. Pero incluso, así como hay diferentes formas de explicar la predestinación, también hay varias formas de explicar el libre albedrío en la actualidad. Hay gente que cree en el libre albedrío, pero hay de diferentes formas, quiero decir. El fariseísmo creía que puedo tomar decisiones, pero todas estas decisiones nunca van a alterar los designios del Eterno. Nunca se van a sobreponer a esos designios. ¿Qué estoy diciendo? Que esos designios son eventos predestinados. Por lo tanto, ese libre albedrío que creían los fariseos, había en medio de esa idea que sí había predestinación, pero una predestinación de forma general en este sentido. El Eterno determina para la humanidad algo y no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Va a suceder. Por mucho que tú digas, hagas, muevas, no se va a poder cambiar. Sin embargo, hay otras situaciones que el Eterno permite que sí sean cambiadas por ti. Por ti. Es decir, hay un destino ya programado para la humanidad y hay un destino de forma individual para cada uno de nosotros y que nosotros estamos sometidos y debajo de ese destino programado para la humanidad. ¿Estoy siendo claro? Eso es lo que los fariseos creían. Que mis decisiones nunca se van a sobreponer a la última palabra del Eterno, pero que sí tengo voluntad propia y que a esas voluntades pueden ir cambiando el curso de mi historia o de la historia que está a mi alrededor y de mis descendientes. Impresionante. Alguien puede decir, me suena lógico lo primero, me suena lógico lo segundo, pero vamos a tener que ir planteando cuál es lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Por supuesto, esta última doctrina tiene como fundamento pues, las plegarias y las oraciones, porque con mi oración y mi plegaria puedo conmover el corazón de Adonai y mover su mano. Por ejemplo, si nosotros oramos es porque anhelamos que cambie el curso, ¿cierto?, natural de algo, de una enfermedad, de una situación adversa, de algo que a lo mejor no nos sentimos cómodos y oramos y pedimos al Eterno para que sea cambiado. ¿Qué está sucediendo? Yo decido orar y le digo al Eterno que mueva en su voluntad, en su última voluntad, Él mueva las cosas a mi favor. Y alguien podría decir, eso estaba en el guión, que yo orara y que yo pidiera por esta petición. No lo sé. Y hay quienes dicen que no, es algo que nace espontáneamente y que el Eterno decidirá en el momento si lo cambia o no lo cambia. Por ejemplo, dice su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus pecados, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Si se humilla mi pueblo. ¿Se dan cuenta que hay una condicionante? Si tú te humillas, yo hago esto. Si no te humillas, no lo hago. Si no invocas mi nombre, no lo haré. Si no te arrepientes de tus pecados, no lo haré. Hay una condicionante, como que el Eterno está dando la idea de que hay una voluntad de parte nuestra. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo decido hacer o no lo decido hacer? De hecho, Deuteronomio capítulo 28 está lleno de esa idea. Si hoy escuchares mi voz, vendrán sobre ti estas bendiciones. Y está la lista de bendiciones. Y luego dice,
Pero si no escuchares diligentemente la voz que hoy te he anunciado y mis mandamientos que hoy te prescribo, entonces vendrán sobre ti estas maldiciones. ¿Se dan cuenta? Escuchas y atiendes, bendiciones. No lo escuchas y no atiendes, maldiciones. Como que diciendo, en ti está la decisión. En ti está la decisión. Entonces como que esa parte empieza como que a ser aterrizada bíblicamente. La pregunta es, hermano Uziel, ¿usted qué cree? ¿Que la salvación se pierde o no se pierde? ¿Sabes cuál sería mi respuesta ante esa pregunta directa? Lo primero que tendría que decir es, ¿de qué salvación me estás hablando? Mucha gente se enfoca en la palabra perder. ¿Se pierde o no se pierde? Y entonces empiezo a estructurarme una teología de si se pierde, porque si se gana, si no se gana, si se recupera, si se vuelve a recuperar. Empezamos a armar una teología sobre el verbo perder. Pero olvidamos qué significa la palabra salvación. ¿De qué me estás hablando? Si el tema principal es la salvación, concentrémonos primero en lo que significa salvación. Cuando yo entienda lo que es salvación desde la perspectiva hebrea, desde el conocimiento hebreo, desde lo que nos está diciendo las escrituras, entonces yo podré responder algo. ¿De qué salvación me estás hablando? ¿Y qué es para ti salvación? Porque si hoy te digo, sí, la salvación sí se pierde, pero ¿de qué estoy hablando? ¿De qué salvación? Entonces significa que no hay una sola salvación, así que entendamos qué es salvación. En hebreo es Yeshua, ¿cierto? Yeshua. ¿Te suena? Yeshua, ¿te suena? ¿A qué te suena Yeshua? Al nombre de Mashiach. Yeshua es como se le decía a nuestro Adón Mashiach de forma aramea. Y digo aramea porque el pueblo común hablaba en arameo. ¿Por qué Yeshua? Porque el ángel Gabriel anunció tanto a sus padres, a Yosef y a Miriam, les dijo, le pondrán por nombre Yeshua porque él salvará al pueblo de sus pecados, porque él Oshia, porque él salvará. Ahí está la palabra Yeshua en hebreo, viene de la raíz Yesha. Dense en cuenta que siempre una palabra va a tener una raíz y la raíz consta de 2 o 3 letras. Las 3 letras que determinan la raíz de la palabra Yeshua son estas letras, Yud, Shin, Ain. Y significa espacioso, un lugar espacioso, un ambiente espacioso. De ahí surge la connotación salvar, liberar, rescatar y sanar. ¿Por qué después de la palabra espacioso se genera el pensamiento salvar, liberar, rescatar y sanar? Sencillamente porque cuando uno está siendo oprimido, siendo sofocado, siendo puesto en un lugar estrecho, ¿qué es lo que pedimos? Pues queremos liberarnos de eso. Y si alguien nos saca de ese lugar estrecho y nos coloca ahora en un lugar amplio, eso se conoce como salvación. Y inmediatamente nos viene el momento en el que el pueblo de Israel fue liberado, salvado, rescatado de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo se dice Egipto en hebreo? ¿Se acuerdan? Mitzraim. Mitzraim significa opresión. Opresión. Israel estaba siendo oprimido en esa nación y clamó al Eterno. ¿Clamó por qué? Por liberación. Y el Eterno escuchó, tuvo compasión de ellos, porque tenía un propósito para con ellos, un propósito de salvación. Entonces ahora ya empezamos a notar que es sacado de ahí, el pueblo de Israel sacado de la opresión de un lugar estrecho, que significa Mitzrayim, y ahora es llevado a un lugar espacioso, un lugar donde fluye leche y miel, un lugar de bendición. Por eso es que el concepto Yasha o Yeshua, salvación, es sacarte de lo estrecho y colocarte en un lugar amplio y espacioso. Eso es salvación. Ese es el concepto primario de lo que es salvación. Ahora, ¿de qué salvación podemos estar hablando nosotros? Porque también vimos que una de las connotaciones de esta palabra es sanar, sanación.
Cuando Yeshua, nuestro Adón, sanó a personas, les dijo, tu fe te ha salvado. Pero no estaba hablando de una redención solamente espiritual, sino estaba hablando de la enfermedad que esa persona poseía. ¿Por qué? Porque su cuerpo está sometido a una opresión, sea una enfermedad espiritual o sea una enfermedad física, le está sucediendo una opresión. Hay un mal espíritu, un espíritu de enfermedad que lo está oprimiendo, que lo está estrechando, que lo está limitando. Cuando uno está enfermo, la enfermedad es un límite para la salud, para el bienestar. Lo repito, la enfermedad es un límite para mi bienestar. Por lo tanto, la enfermedad me está causando una opresión, un límite. Llega Yeshua y yo clamo a Yeshua por sanidad, o Yeshua tiene misericordia y quita esa barrera, quita ese mal espíritu de enfermedad, ya sea instalado en el cuerpo o instalado en el espíritu o en el área espiritual. Lo quita. ¿Qué está haciendo? Nos está salvando. Nos está salvando de la enfermedad. Por eso se dice, tu fe te ha salvado, mujer, la que tenía flujo de sangre, tu fe te ha salvado. La sanó en ese momento. Entonces, ya entendemos que hay un concepto de salvación. Entonces, ¿se pierde? ¿No se pierde? ¿De qué salvación me hablas? Nosotros, ¿en qué momento fuimos salvos? Obviamente nosotros decimos, el momento que el Adón Yeshua murió, sí, pero todavía nosotros no nacíamos en ese instante, en esa época, en ese tiempo, cuando Yeshua murió. Ahí se marcó, obviamente, el inicio de la redención para la humanidad, claro que sí, pero nosotros todavía no nacíamos. Cuando nosotros llegamos a ese conocimiento de que Él murió por nosotros, ok, y decimos, entonces Él murió por causa de mis pecados. Yo debería estar en ese lugar, yo debería morir, etcétera. Conocemos todo ese concepto de que Él ocupó nuestro lugar en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua HaMashiach. ¿Correcto? Entonces, Él pagó el pecado y entonces a nosotros se nos salvó. ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? De morir. De sufrir las consecuencias de mi pecado. Yo debería morir, me salvó de eso. Si ahora dice que al pueblo de Israel lo sacó de la tierra de Egipto, a nuestros padres, y los puso en un lugar espacioso, ese mismo concepto se aplica, porque eso que ocurrió en el Éxodo, es una figura de lo que a nosotros nos está pasando ahora. Mitzraim, Egipto, representa al mundo. Faraón representa a Satán, nuestro adversario. ¿Cierto? La tierra prometida significa nuestra redención, nuestra salvación, nuestra promesa de llegar allí a ese lugar espacioso, es decir, a tener salvación como promesa. Entonces nos damos cuenta que ahora nosotros somos sacados del mundo, de Egipto, el mundo nos oprimía y ahora somos colocados entre el pueblo de Israel. Ya sabemos que nosotros somos Israel. Yo soy Israel, tú eres Israel, aquí estamos reunidos el pueblo de Israel. Y al estar incluido como el pueblo de Israel, ¿sabes? Eres salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque ya no eres del mundo. ¿Entiendes ese concepto? Si ya no eres del mundo y en el mundo hay perdición y en el mundo hay opresión, y si el Eterno ya te sacó de el mundo y te puso en Israel, por lo tanto ya tú tienes salvación. Ya tienes salvación. Fuiste colocado en un lugar espacioso. Somos colocados en un lugar espacioso, amplio. Tenemos shalom, tenemos la palabra del Eterno, que es la Torah, nos da ese ambiente de libertad, nos da ese ambiente de un lugar espacioso, amplio. En ese sentido, somos salvos. Sabemos que ya somos salvos. ¿Se pierde? Les voy a poner un ejemplo. Un hombre que se está ahogando en el mar porque no sabe nadar, pero él es muy valiente y dice, yo quiero nadar y voy a enseñarme a nadar, y se mete al mar. Y se mete al mar y de repente ve que las olas lo empiezan a llevar más a la profundidad y ya se da cuenta que sus pies no están tocando el suelo, el piso, la arena. Y de repente empieza a ponerse nervioso y empieza a agitarse y empieza a pedir auxilio.
sálvenme. Y llega un guardacostas, un hombre que trabaja como salvavidas, lo observa y se mete al mar, va por él, lo rescata, lo salva. Lo salvó. Ya es salvo, ya. Lo sacó de un lugar donde se estaba oprimiendo, sofocando, ahogando, y lo llevaron a un lugar espacioso, que es la orilla del mar, donde se siente seguro, está salvo. Gracias, porque me salvaste. Ok, lo salvó. ¿Se pierde esa salvación? Eso ya está marcado para siempre, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si al día siguiente este hombre vuelve a ir a la misma orilla o en la noche dice, bueno, yo voy a intentarle porque soy muy valiente y yo quiero nadar y quiero demostrar que sí puedo nadar, y ahí va de nuevo, pero resulta que a esa hora ya no está el guardacostas, ya no está el hombre que trabaja para vigilar las personas que se van ahogando, y resulta que se ahoga por quererse muy valiente y se mete al agua, no sabe nadar, el agua le gana, el mar le gana y lo hunde y lo ahoga. ¿Perdió su salvación? Podemos decir que sí la perdió, pero también podemos decir, la otra ya se la había ganado. No puede regresar el tiempo, ya la tenía, pero ahora por ser incauto, regresó a donde no debería haber estado y entonces la perdió. La cuestión es esta, hermanos. Debemos entender que cuando alguien nos diga, ¿se pierde la salvación o no? Tenemos que preguntar, ¿de qué salvación me hablas? Porque una cosa es que el Eterno me sacó del mundo y fui salvo, pero ahora ya me puso en un lugar espacioso y soy salvo. La Biblia me habla de una salvación futura. La salvación del Olam Abba, la salvación de la vida eterna. Y es donde mucha gente piensa y se confunde. Ya soy salvo, me perdonó mis pecados y la Biblia dice que tengo vida eterna. Tiempo presente la tengo. No la tienes. Aunque venga en tiempo presente, significa que cuando uno en el momento que cree ya es salvo y obtendrá la vida eterna. Claro que sí. Pero no la tenemos, y no la tenemos ¿por qué? Porque todavía estamos condicionados a este cuerpo natural. Si yo ahorita digo, tengo vida eterna, a ver, pum, me matan, ¿no que tenías vida eterna? No. En el más allá. Claro que en el más allá. Entonces aquí no la tengo. Y mucha gente dice, ya tengo vida eterna. Ok, ¿ya la tienes? Eso es una declaración de fe, de confianza y de esperanza. Porque ¿quién puede decir? Yo ya tengo vida eterna. Llega un ladrón, tienes vida eterna, te mata. ¿Dónde está tu vida eterna? En el más allá. Claro, en el más allá. Aquí no la tenías. Aquí no la tenías, aquí no la tenemos. Es algo que se nos va a dar. Es algo que viene en futuro. Es algo que el Olam Abba es algo en el cual tenemos que entrar. Así que regresemos a ese concepto de el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y se le promete llegar a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Es sacado y se le promete llegar a la tierra prometida. ¿Todos llegaron a la tierra prometida? ¿O varios fueron quedados y postrados en el desierto? Fueron quedados y postrados en el desierto. Se postraron en el desierto. Entonces, ¿qué? Dios, el Eterno, falló en su promesa. Les dijo, yo los sacaré y los llevaré a una tierra prometida. Falló su promesa. Y es lo que la gente cree y dice, el Eterno ya me prometió vida eterna. Y Él me dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces ya creo, tengo vida eterna. Creo, tengo vida eterna. Esa es la promesa. Pero no todos llegan a la promesa. Pero Él es fiel y justo, pero Él es veraz, pero si Él es cumplidor de su palabra, entonces me la tiene que dar. Él es cumplidor, pero uno puede fallar. Uno es el que puede fallar. ¿Sí me explico? Uno puede fallar. Entonces, ese mismo relato de la salida del pueblo de Israel lo hace pensar de que no todos van a llegar a la tierra prometida, de que no todos van a entrar al Olam Abba. Ya todos fueron salvos, sí, tienen esta salvación, pero no todos llegarán al Olam Abba. No todos llegarán a la vida eterna. Habíamos puesto Judas, por ejemplo, el versículo 5, en el que dice, pero quiero recordarnos que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
Creo que esa es una que va justo con este tema. Exactamente. Gracias, mi hermana. También eso es una buena aportación y gracias a mi hermana. Creo que también mi hermana, a ver, déjame ver, vi una mano levantada. Sí, mi hermana Milangela. Adelante, mi hermana Milangela, por favor. Buenas noches, Shalom. Lo coloqué en el chat donde dice que el que persevere hasta el fin, Sí, será salvo. claro. O sea, el que persevere hasta el fin. Pero Claro. ¿de cuál fin está hablando? Ahí está hablando de la tribulación. El contexto es tribulación, el contexto es opresión, lo mismo. Opresión sobre la Keilah, está hablando sobre los últimos tiempos. Por lo tanto, ¿serás salvo de qué? Si perseveras, vas a ser salvo de esa tribulación. Pero si perseveras, obviamente, con emuná, pues quiere decir que no solamente vas a ser salvo de esa tribulación, sino que al final tendrás la recompensa por haber perseverado. Porque todos aquellos que perseveran alcanzan, ¿sí o no? El que persevera, alcanza. Si tú perseveras en la emuná, no solamente el Eterno te promete salvarte de la tribulación, sino después recompensarte por haber perseverado en medio de la tribulación. ¿Cierto? Adelante, mi hermana Merce. Sí, buenas noches, hermano. Adelante. Quería preguntar, porque quizás el término salvación, esta primer salvación que obtenemos, está un poco más cercano al término justificación, ¿puede ser? Pero después creo que es trabajo de todos los días de cada uno de permanecer siguiendo los mandamientos, y ahí sí vendría esta gran salvación. Exactamente. Qué bueno que usó la palabra gran para hacer diferenciar entre las otras salvaciones, porque el Eterno nos puede salvar de muchos peligros en el trayecto del día. De hecho, el que ahorita estemos reunidos y estemos sentados, estamos a salvo. Porque en el trayecto del día pudimos haber tenido percances, pudimos haber tenido accidentes, pero estamos aquí con vida, entonces quiere decir que tenemos una salvación. Vas a tu trabajo y regresas a casa, ¿qué significa? Que fue gracias a Hashem. Te salvó de todos los peligros que hay en la calle. ¿Sí o no? Eso es una salvación. Si llegamos a enfermar y el Eterno te restablece, te devuelve la salud, te ha salvado de la enfermedad. Constantemente estamos siendo salvados por Adonai. Constantemente, pero ahora mi hermana Mercedes hace una indicación muy precisa que es la gran salvación, la de nuestra Neshama, para el Olam Abba, para la vida eterna, para estar con Él para siempre. A esa salvación es la que nosotros procuramos, y es cuando la doctrina de salvo siempre salvo se opone, porque obviamente los textos nos dicen, pero por gracia, ya no es por obras. Claro que no es por obras. A ver, la primera salvación que se ejecutó para nosotros, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Yo no hice nada, fue gratuita. Porque yo ya estaba descarriado, porque yo ya estaba alejado, porque yo estaba sin Elohim, sin los pactos, sin las promesas. Cierto es lo que dice Efesios capítulo 2. Yo estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, Él me salvó y me colocó y me devolvió todo eso. Y para que me devolviera todo eso, yo no hice nada. Fue gratis. Fue por amor y misericordia y me arrepentí y dije, Hashem, aquí estoy. Ahora, así a trabajar para la otra salvación. Así que el pueblo de Israel fue salvado de Egipto. Ahora todo el trayecto del desierto fue su trabajo y su labor para llegar a la tierra prometida. Ese es el concepto. Ahora trabaja, ahora haz algo, ahora confía, ahora cree. Sí haz. Sí tenemos que hacer algo. Obviamente esta doctrina de salvo siempre salvo querrá decir que no importa lo que hagas, bueno, de repente un pecadito, ay, se me, como dice el Chavo del 8 aquí en México, se dice, se me chispoteó, ay, se me chispoteó, y ya, ni modo, ¿no? Ya pasó, ¿ya qué hago? El Eterno te lo pasa, bueno, ya no le importa, eres salvo, siempre salvo. Pero vamos a entender que el Eterno, por supuesto, que Él quiere que toda la gente y todas las personas sean salvas. Y comparto ahora sí la cita. Es Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Elohim, nuestro Salvador. Elohim, ¿nuestro qué? Nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él lo quiere, Él lo desea, Él anhela que todos los hombres sean salvos y vengan a ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Mucha atención con estas expresiones. Él quiere,
salvar y que todos vengan al conocimiento de la verdad. La doctrina de salvos siempre salvos hace pensar que solamente Él murió por los elegidos, por los predeterminados, por los que ya están predeterminados para la salvación, y los que están predeterminados para la condenación, pues ya se condenaron y Él murió solamente por los predestinados para la salvación. Es ilógico, Él quiere. Ahora hay mucha gente que piensa que como Hashem quiere algo, entonces a fuerzas tiene que ser. No, Él quiere. Pero la pregunta es, ¿a poco todos los hombres se salvan? ¿Adonai quiere que todos los hombres se salvan? Sí. ¿Y todos se salvan? No. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene el deseo de salvar y quiere salvar y puede salvar, pero el hombre no quiere. Y si él no quiere, ¿qué hace él? No quieres. Entonces nos damos cuenta que sí hay un libre albedrío. Tú decides, no, tú no quieres ser salvo. Si no quieres ser salvo, no te salvo. Yo quiero salvarte, puedo salvarte, pero si no quieres. Y también dice el profeta Ezequiel, el Eterno no quiere la muerte del pecador, sino que antes proceda al arrepentimiento y viva. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel. El Eterno no quiere la muerte del pecador. ¿Pero por qué mueren muchos pecadores? ¿Y por qué han muerto en todos los más de 5,000 años que llevamos desde toda la humanidad? ¿Cuántos pecadores no han muerto? Y han muerto y mueren y mueren y mueren y mueren y mueren. Pero si ahí dice la Biblia que el Eterno no quiere, entonces no significa que el Eterno no quiere y que Él tenga una voluntad. ¿Se dan cuenta? Él tiene una voluntad, pero no la ejecuta. ¿Por qué? Porque respeta tu libre albedrío. Porque no somos autómatas. Porque no nos predestinó. Tú vas predestinado para la salvación. Tú vas predestinado para la condenación. Tú vas... No. Ya te salvaste. Bueno, ya creíste en mí, ya confesaste, hiciste una oración de confesión, ¡pum!, te activo y ya nadie te... Ya. No es así. Una cosa que Él quiera y otra cosa es lo que quiere el hombre. Entonces nos damos cuenta en muchas citas bíblicas que el Eterno respeta tu decisión y respeta mi decisión. Vamos a ver ahora sí. Mateo 23:37 dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuál fue la voluntad del Eterno? Juntarlos, reunirlos como la gallina junta a sus polluelos. ¿Y ellos qué? No quisieron. Entonces nos damos cuenta que hay momentos que la voluntad del Eterno es una cosa, pero el hombre decide otra cosa. Y el Eterno no lo hace a fuerza. No quieres, no quisiste. ¿Sale? Llevemos ese pensamiento a todas las demás citas. Por ejemplo, una promesa dada a Israel, al pueblo de Israel. Josué capítulo 3:10. Fíjense, vamos a ver qué sucede con sus promesas. Pero Él es fiel. Ok, vamos a ver. Él es fiel y Él promete y Él puede cumplir siempre y cuando, 3 puntos, leemos Josué 3:10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de ustedes o en medio de vosotros, que Él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo y al amorreo y también al jebuseo. Mucha atención, Él va a quitar a estos. En esto conocerán. ¿Es una promesa, sí o no? Yo voy a quitarles a estos, se los voy a quitar. Entonces la tiene que cumplir sí o sí Adonai porque Él me lo prometió. Pero ¿qué pasa si Israel no pone de su parte? Pues veamos Josué capítulo 15, verso 63. Israel por falto de fe. Aquí vemos a Israel, el contexto es a un Israel falto de fe. Pero a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. ¿Cómo ven? Oye, pero si el Eterno prometió quitarlos a todos, incluyendo a los jebuseos, pero resulta que los jebuseos en este versículo aparecen entre los de la casa de Judá. ¿Cómo? Si Él lo prometió, ¿por qué no se cumplió esa promesa? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no creyó, porque el pueblo de Israel le faltó emuná, no cumplió con su parte. ¿Se dan cuenta? Él lo prometió,
y hay cosas que no se cumplen. Pero Él lo prometió, Él cumple sus planes. Sí, Él la cumple porque el pacto y las promesas son para uno. Si la otra persona no cumple, está como lo del antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿cierto? El antiguo pacto se quebrantó. ¿Por qué se quebrantó? ¿Porque fue falto al pacto? No, porque Israel falló. Ahora sí, vamos a ver lo que dice Hebreos 2, versículo 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando de la salvación ¿qué? Grande, la cual, habiendo anunciada primeramente por el Señor, el Adón, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que la grande salvación se puede descuidar, la podemos descuidar. Por lo tanto, la podemos perder. ¿Qué hacemos ante este argumento que es muy fuerte por la doctrina de salvos siempre salvos? Es decir, ya me salvé, ya nadie me la quita. ¿Cuál es una de las bases? Es esta. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Ahí está, ya les da la vida eterna. Como dice ahí en tiempo presente, les doy, no dice les daré. Ellos lo toman como diciendo, ya la tengo, ya no se me es quitada, ya me la dieron. Y si me la quitan, entonces deja de ser eterna. Eso es un argumento fuerte. Entonces, ¿para qué me la das? Si entonces es vida eterna o es vida parcial, dicen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Promesa de Adonai, ¿no? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. A ver, ¿cómo está ese asunto? ¿Por qué el texto dice, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará a mi mano? Y este texto es ícono para las personas que dicen que no se pierde la salvación. Pero vamos a entender el contexto, ¿sale? Vamos a entender el contexto tan solo de este versículo. Estamos en Juan 10, 27, vamos a retroceder unos cuantos versículos. Juan 10, versículo 8 al 12. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Aquí sí está hablando de una salvación futura. Y hallarás pastos dentro de esa salvación, ¿cierto? El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que la tengan y para que la tengan en abundancia. Vida y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, es decir, un pastor asalariado. Nótense que aquí está haciendo una comparación del buen pastor y los pastores de Israel que eran asalariados, que no tenían cuidado por las ovejas y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata. ¿Se dan cuenta que en el otro dijo, nadie las arrebatará de mi mano? Él está criticando a los pastores que no vigilan al rebaño, que las descuidan y entonces viene el lobo y las arrebata y las dispersa. Él está haciendo esa crítica puntual a los pastores de Israel como en Jeremías capítulo 23. Entonces aquí nos damos cuenta que sí hay ovejas que son arrebatadas. ¿Cuáles son esas ovejas que sí son arrebatadas? Pongamos mucha atención. Primero ya dijimos, ¿quiénes son las ovejas? Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo de su prado. ¿Quién está hablando? El salmista David. Por lo tanto, está hablando de Israel. Israel es el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Cuál es la condicionante? Si hoy oyeres su voz. O sea que no eres oveja de su mano si no escuchas su voz. Ahí está. Y hacen un montón de teologías diciendo que no, porque Él nos tiene sobre su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie te puede arrebatar de la mano de el buen pastor si estás escuchando la voz del buen pastor. Pero si no la escuchas, entonces vas a ser una oveja descarriada. Y entonces, como estás descarriada, viene el lobo y entonces sí te arrebata, porque tú solita te saliste de la mano del Eterno. El Eterno, si tú estás aquí adentro,
Nadie te arrebata, nadie. Está diciendo algo contundente, nadie te arrebata. ¿Cómo es que el lobo te puede arrebatar? Si tú te descarrías. Entonces quiere decir que una salvación aquí estás a salvo, acá no estás a salvo. ¿Me están viendo? Bueno, abro la pantalla para que me vean. Aquí estás a salvo, aquí no estás a salvo. Dentro de la mano de Hashem estás a salvo, fuera de la mano de Hashem corres peligro y el lobo te puede arrebatar. ¿Cómo te sales? Si no escuchas la voz del Eterno, si no escuchas la voz del buen pastor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel al respecto? Siendo ovejas, Isaías 53, 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué pasó con Israel? ¿Quién está escribiendo? Isaías. Isaías es parte del pueblo de Israel. Él dice, nosotros nos descarriamos como ovejas. Quiere decir que ya estaban dentro del redil y se descarriaron. Quiere decir que alguien sí se puede salir de la mano del buen pastor. Cada cual se apartó por su camino. ¿Se dan cuenta? Cada quien se apartó por su camino y todos nosotros nos descarriamos. Por lo tanto, sí se puede uno salir y uno sí puede ser arrebatado por el enemigo. Si estaba aquí adentro es porque había creído y porque el Eterno lo tenía. Pero si se descarrió es porque él solito se salió, no escuchando la voz del Eterno. Por eso, nuestro texto para nosotros en la casa de Israel, nosotros como casa de Israel, ¿a poco no se lo saben Mateo 15:24. Si no se lo saben, ¡qué barbaridad! Mateo 15:24. Si no se lo saben, ¡qué barbaridad! No se lo saben, ¡qué barbaridad! ¡Qué pena, qué vergüenza! Los estoy motivando a que se lo aprendan. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Las ovejas, las descarriadas. Dijo Isaías, nosotros nos descarriamos como ovejas. Él vino, por lo tanto, a reunir esas ovejas que estaban descarriadas. Tú y yo éramos ovejas descarriadas y ahora nos ha incluido a su redil. Si permanecemos en su mano y escuchamos su voz, atentamente su voz, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Pero si dejas de escuchar la voz del Eterno, entonces sí, viene el lobo y te arrebata, pierdes la salvación. Bueno, en este texto es una escritura que también nuestros hermanos que hablan de salvo, siempre salvo, ponen. En la oración de Yeshua, Juan 17, verso 11, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Se dan cuenta? Porque los guardó porque estaban en su mano. Sino solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y entonces aquí hablan de una predestinación. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces este versículo es una ocasión para pensar, aquí están los salvos, siempre salvos, y los que están predestinados para la perdición porque nunca fueron salvos, porque para eso fueron. Y mucha gente piensa, sí, Judas nació para hacer perdición, o sea que no tenía libre albedrío. Y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta, y les decía en un video, en una parashá, en la parashá Bo, ¿de acuerdo? Así se llama la parashá, Bo. ¿Cómo funciona el libre albedrío? Y ahí notamos y enfatizamos de que el libre albedrío se puede bloquear, porque ya dijimos que nuestro libre albedrío nunca se podrá sobreponer a los designios de Elohim. Es decir, mi libre albedrío, el Eterno lo respeta, pero cuando yo soy rebelde constantemente, el Eterno me entrega a eso, a esa rebeldía. ¿Quieres eso? A eso te entrego. ¿Quieres vivir así? A eso te entrego, y lo bloquea. Bloquea su libre albedrío. Y entonces ahora se convierte en un hijo de perdición.
no es de que venga desde el nacimiento como hijo de perdición, sino que la rebeldía te bloquea tu libre albedrío y a eso te entrega el Eterno. Eso fue lo que pasó con Paró, con el faraón. Las 5 primeras plagas, Faraón endureció su corazón. En las 5 plagas postreras, Adonai fue el que endureció el corazón de Faraón. ¿Pero por qué lo endureció? Porque él lo había endurecido primero. 5 veces. 5 veces Faraón endureció su corazón. Por lo tanto, ahora el Eterno 5 veces endurece el corazón de Faraón. ¿Se dan cuenta? El libre albedrío se bloquea y entonces ahora prevalece la voluntad del Eterno. Entonces, eso de el hijo de perdición, uno se convierte en hijo de perdición cuando uno quiere vivir así. ¿Cómo lo comprobamos bíblicamente hablando? Hermano, ¿cómo se comprueba? Vemos lo que dice ahora Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Ojo, nosotros no somos de los que ¿qué? Retroceden. Aquí estamos ya dentro de la salvación, dentro del lugar espacioso, ya somos salvos, no hay que retroceder. O sea que sí se puede retroceder, sí se puede perder para perdición. ¿Qué pasa con los que retroceden? Encuentran ¿qué? La perdición. Si no somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se dan cuenta? Hay que tener emuná. ¿Y qué es emuná? Fidelidad en la palabra, guardar los mandamientos para preservar el alma, es decir, para ganar la salvación futura. ¿Qué pasa con los que retroceden? Encuentran perdición, se convierten en hijos de perdición. Entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Nació predeterminado? No, pero es que dice para que se cumpliese la escritura. Bueno, hay una escritura y en él se cumplió. Seguimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando de personas que habían sido ya rescatadas, habían sido ya salvas, es decir, se escaparon ¿de qué? De las contaminaciones del mundo. Es decir, fueron salvos del mundo por el conocimiento del Adón y el Salvador Yeshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? Sí fueron salvos. Y luego dice, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se dan cuenta? Regresaron a lo que antes vivían, teniendo salvación. Porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Cuál es el santo mandamiento? La Torah. Volverse atrás. Cuando se te da la Torah es porque eres salvo. Entonces quiere decir que retrocedieron después de haber sido salvos. ¿Ok? ¿Qué dice ahora Lucas capítulo 13? Les dije que tenía una ráfaga de textos. Incluso hice a un lado varios, porque está llena la Biblia de todos de estos ejemplos. Pero creo que he puesto los más relevantes. Capítulo 13, verso 23 al 24 del Evangelio de Lucas. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuérzate. O sea que sí te deja una tarea. Esfuérzate. Porque muchos querrán y no podrán. ¿Qué significa muchos querrán y no podrán? ¿Cuántos quieren ser salvos? Si yo pregunto, ¿cuántos desean la salvación? Y salgo por la calle y digo, ¿cuántos desean ser salvos? Todos van a decir yo. ¿Quién va a decir yo no quiero ser salvo? Todos. Muchos querrán, pero no podrán. ¿Por qué no podrán? ¿Por qué no podrán? Porque no se van a esforzar. Porque la condicionante ahí es esfuérzate, esfuércense, impriman esfuerzo. Entonces sí hay que hacer algo. Entonces el sacrificio de Yeshua no vale. Sí valió. Entonces el sacrificio de Yeshua ya está incompleto. No, está completo. Ya me salvó del mundo. Y ahora me está capacitando y me da de su Ruach HaKodesh. Ya murió, ya me rescató. Ahora viene y me ayuda a estar guardando su palabra. Me ayuda, porque también debo entender que yo solo no puedo. Necesito de su ayuda. Él quiere que yo ponga de mi parte y Él hará de su parte. Me ayudará. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que dice,
Eso de estar perdiendo la salvación y recuperándola suena absurdo. ¿A los cuántos pecados pierdo mi salvación? ¿Cuántas veces se me permite recuperar mi salvación? Lo hacen de forma desafiante. A los que creemos que la salvación se puede perder, esa futura salvación se puede perder después de haber conocido y de haber tenido esta salvación de los pecados, de nuestros pecados, nos desafían con esto. ¿Cuántos pecados necesitas hacer para perder tu salvación? ¿Y cuántas oportunidades tienes para recuperar tu salvación? La respuesta sería, eso le corresponde a Elohim. Porque la Biblia sí dice que los afeminados, que los idólatras, que los hechiceros, que los fornicarios, que los adúlteros no pueden heredar el reino de los cielos. No pueden heredar el Malhut Hashamaim, no lo pueden heredar. Entonces, en el momento que tú cometes ese pecado, se te quita. Pero si haces teshuvá, el Eterno te la devuelve. Ah, entonces es un juego eso. Peco, me regreso, me peco. Ah, pero recuerda lo que le pasó a Faraón. Su libre albedrío fue bloqueado. Si tú juegas con la sangre de Mashiach, si tú pisoteas la sangre de Mashiach y la tienes por inmunda, y te burlas de Hashem, porque el Eterno no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, si yo siembro cosas buenas, cosecharé cosas buenas. Si siembro cosas malas, cosecharé cosas malas. El Eterno no puede ser burlado. Y como no puede ser burlado, yo no puedo decir, bueno, hago esto y después le pido perdón y recupero mi salvación. Peco y después recupero mi salvación. Entiende, eso es una burla, y si es una burla, el Eterno va a decir, ¿eso quieres? A eso te entrego. Romanos capítulo 1. Todo el libro de Romanos capítulo 1 nos habla de una humanidad perversa, entregada a sus lascivias, entregada a sus pasiones, a sus concupiscencias. Y dijo el Eterno, ¿eso quieren? A eso los entrego. Los entregó a una mente depravada. Los entregó. ¿Por qué? Porque así querían vivir. No quisieron. ¿Cuántas veces he querido salvarte? Dice Adonai, y no quieres. Como no quieres, esa es tu naturaleza, a eso te entrego. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque nuestro libre albedrío puede ser bloqueado en cualquier momento. Él es dueño, Él nos lo puso, Él puso en mí el libre albedrío, Él me lo quita cuando Él quiere. ¿Se dan cuenta? Mi libre albedrío no se va a poder sobreponer a su última palabra, a su voluntad. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces dice, ¿pero la puedo recuperar? Claro que sí la puedes recuperar. En misericordia, claro. Y fíjense, ¿dónde dice eso? Lo dice aquí. Romanos capítulo 11, verso 17 al 24. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, ¿qué provocó el desgajamiento? El desprendimiento de las ramas, la incredulidad. Los que no creen son desgajados. Está perfecto, ¿ok? Pero tú, por la emuná, estás en pie. Por la emuná, no la fe fantástica, ¿eh? Tú y yo, hermanos, ya sabemos que no existe esa fe fantástica de solo creer, imaginar, o declarar, no. La fe es emuná, fidelidad a la palabra. Pero nosotros por la emuná estamos en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya estás injertado y te puede arrancar. Injertado, salvado, y si permaneces allí, serás salvo. El que permanece, será salvo. Permanece en el olivo injertado. Pero si te portas mal y te llenas de soberbia y yo ya puedo y que aquello y lo otro, tan fácil, te vuelve a sacar. ¿Te das cuenta que sí se puede volver a zafar? Ahora, así como te puede volver a zafar, puede volver a injertar. Dice, mira pues la bondad y la severidad.
¿Qué es lo que está haciendo Saúl? Mostrándonos el carácter de Elohim en un contraste. Él es tan bueno y bondadoso, pero también es tan severo. Él es amor, sí, pero también Él es juez justo y actúa con severidad. Date cuenta de la bondad y de la severidad. La bondad al injertar y la severidad al desgajar. La severidad ciertamente es para con los que caen. ¿Se dan cuenta? Para los que caen. Pero la bondad es para contigo si permaneces. Vuelve a tomar una condicionante. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ya ves? Tú también serás cortado. Permanece dentro del olivo, injertado en el olivo, que es Israel. Y aún ellos, los que han sido desgajados, ¿qué pasa con los que han sido desgajados? Si no permanecieren en incredulidad, se dan cuenta, lo mismo. Si ahora ellos quitan su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos. Lo repito. Hay gente que a veces, hermano, me dicen, hermano, ¿por qué grita? Pues para que se entienda. Volverlos a injertar. Porque quiero hacer énfasis en lo que es relevante y en lo que es importante y lo que necesitamos comprender. El Eterno puede volver a injertar a los que desgajó, si ahora ellos quitan su incredulidad. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Se puede volver a injertar y se puede desgajar y volver a injertar y volver a injertar. La respuesta es sí. Pero ¿quién lo hace? Yo injerto, yo decido, Él decide. Yo no decido. Él es el que decide a quién injerta, a quién desgaja, a quién vuelve a injertar y a quién vuelve a desgajar. Él decide. Entonces se recupera la salvación, se pierde. No. Eso será el premio final. ¿Sale? Por eso es que cuando debemos entender que Él dice, si tú crees ya eres salvo para siempre. No. Ya con que creas eres salvo para siempre. No. Porque entonces el que no cree, entonces será condenado para siempre. ¿Sí me estoy dando a entender? Por ejemplo, en el momento que alguien creyó, ya soy salvo para siempre, ya nadie me la quita. Entonces el que dijo, no creo, entonces ya es condenado para siempre. Lo mismo. Aplicaría de la misma manera. ¿Cierto o no? Entonces ya no tendría oportunidad de entrar porque ya dijo que no. ¿No quiere? No. Pero si se le quita la incredulidad, puede entrar. Y a este que está adentro, le llega la incredulidad, se puede salir. Sencillo. Sencillo. Finalizamos con este versículo. Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere. Hermano, vence. Esfuérzate. Sé un vencedor. ¿Qué significa la palabra Israel? Israel. ¿Qué significa? No hay problema, espero. Amén. El que luchó con el ángel, siervo. El que luchó. Ok, dice mi hermano, el que luchó. Mi hermana Pau levantó la mano, también tiene una respuesta. Sí, el que ha luchado con Adonai, con la palabra, con la menra, pero ha vencido. Es el que venciere, él es el prevalecido. Exactamente. Más que el que lucha, significa el que vence. Porque cuando Jacob luchó con el ángel de la palabra, dijo, tu nombre ya no se llamará más Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Elohim y has vencido. ¿Con qué remató el ángel de la palabra? Con que venció. Has vencido y has vencido. Ok, luchó con Elohim, pero has vencido. Israel significa el que vence. El que lucha, ok, pero el que vence. Entonces, cuando la Escritura dice un mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis, todos esos mensajes que se dice al que venciere, al que venciere. ¿Qué significa, por lo tanto, al que venciere? Al que se convierta en Israel, al que es capaz de ser Israel, al que sea Israel.
porque lucha, porque se esfuerza, porque pelea y vence, será vestido de vestiduras blancas y no borraré el nombre o su nombre del libro de la vida. O sea que si no peleo, si no lucho, si no me esfuerzo y si no venzo, ese nombre que estaba anotado allí, mi nombre ahí, empieza a ser borrado. Borrado del libro de la vida. Y de la santa ciudad, también dice más adelante. Y de la santa ciudad. O sea, es que en la santa ciudad ahí me estará esperando un lugar. Ah, aquí tenés habitación, ya no estará más él. Por eso es que digo, tu libre albedrío determina muchas cosas. Pero la voluntad de Hashem se cumple sí o sí. No porque tú no quieras la santa ciudad se borra. No porque tú no quieras el libro de la vida o estar en el libro de la vida se borra. Si tú no quieres estar, otro estará en tu lugar. Si tú no quieres la habitación en la santa ciudad, tu habitación en la santa ciudad, otro ocupará tu lugar. Que sí quiera. Que estés tú contado en las memorias del pueblo de Israel, que seas tú, no otro en tu lugar. Qué hermoso será recibir la corona de la vida. Esperemos que así la tengamos todos nosotros. No dejes que nadie tome tu corona, que el Eterno ha preparado para ti. No dejes que otro la vaya a tomar. Es tuya, es para ti. Tú lo decides. Sí hay libre albedrío. Y la salvación sí se puede perder. Oramos. Abba, hoy en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, humillados delante de ti. No queremos perder tan grande salvación. No queremos descuidarla. No queremos menospreciarla. No queremos pisotear tu sangre. Queremos respetarte siempre. Queremos amarte siempre. Queremos saber que tú has hecho un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Y eso de borrón es totalmente cierto, porque tú ya no te acuerdas de mis pecados. Es un borrón. Pero también eso de cuenta nueva es muy cierto. Contigo he estado empezando una nueva vida, una cuenta nueva. Y quiero que en esa cuenta nueva esté apegado a ti, apegado a tus mandamientos. Y que obviamente si me he equivocado, Adonai, quiero volver a ti en Teshuvah, porque tú puedes incluso volver a injertar en el olivo cuando nosotros estamos desgajados, cuando nosotros nos separamos de ti. Quiero permanecer en tu mano. No me quiero descarriar como oveja perdida que no tiene pastor. Yo quiero que tú seas mi dulce pastor, mi buen pastor. Permite que todos mis hermanos que hoy estamos reunidos, a toda esta congregación, a esta amada congregación, permite que también ellos puedan incluirse en esta grande salvación y perseverar hasta el fin. Yo sé que tú ya pagaste el precio, pero para incluirme a tu pueblo, porque antes no tenía yo ese privilegio y ahora lo tengo. Y como ahora tengo el privilegio de ser contado como tu pueblo, tengo la bendición de guardar tu Torah. Tú me lo dices. Y que seremos juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Adonai, que todos tengamos esta conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón. No queremos fallarte, no queremos apartarnos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Hashem, hermanos. Gracias por la clase, hermanos. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos. Que descansen, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Toda Rubén. Laila Tova a todos, hermanos. Shalom. Shalom, shalom. Gracias, Roy. Gracias, Amén, hermano. amén.